También implica conocer qué es la inspiración y la expiración, porque la ventilación mecánica, justamente el ventilador mecánico lo que te va a hacer va a inspirar y expirar, nada más, ¿no? Porque una cosa es ventilación, otra cosa es respiración y otra cosa es oxigenación, que son tres términos diferentes. Lo que ahorita vamos a ver es ventilación nada más. ¿Qué hace el ventilador? Ingresa un volumen de gas a determinada presión y sale, ¿no? Sale. Nada más, inspira y expira, no respira, ¿no? Inclusive nosotros no respiramos, nosotros ventilamos. Lo que respira son las células cuando hacen el metabolismo celular. Ahí ocurre la respiración. Inspiración y expiración, cuáles son los músculos también que están involucrados en ellos, ¿no? Bueno, esto es un recordar nada más, ¿no? Este es un recordar. También hay que recordar cuál es la relación entre ventilación y perfusión, que a veces tenemos alveolos, como en el caso del centro. En el caso del centro es un alveolo normal, ¿no? Es un alveolo normal, que está ventilado. Ya. En el centro es un alveolo que está ventilado y que está perfundido, ¿no? Que está ventilado y está perfundido, o sea, hay buena irrigación y hay una buena oxigenación. Acá. No me ayuda el puntero. De acá. A ver acá. Ahí está. Nada. ¿Ya? En el centro es un alveolo normal. Está ventilado y está perfundido, o sea que hay una buena oxigenación y hay una buena irrigación. Pero en el lado, digamos, lado derecho, donde dice perfusión un alveolo, ¿no? Que está perfundido pero no está ventilado. Y en el extremo es un alveolo que está ventilado pero no está perfundido, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta también. Ahí vienen los determinados chum. Los chum, no sé si ustedes habrán escuchado de los chum, ¿no? Chum positivo, chum negativo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se aplica el ventilador mecánico? Se aplica a pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, ¿no? Especialmente, ¿no? A los que tienen insuficiencia respiratoria, de hecho que están indicados un montón de patologías, ¿no? Pero estos pacientes entran a una insuficiencia respiratoria que es la incapacidad del sistema respiratorio de poder realizar la ventilación, inspiración y expiración, de captar el oxígeno y llevarlo a los órganos de la economía. Esa es la insuficiencia respiratoria. ¿Y qué hay tipos de insuficiencia respiratoria? ¿No? Hay insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, mixta, ¿no? Tipo 3, que es la mixta, tipo 4. Entonces, hay que diferenciar cuál es la tipo 1, ¿no? Que es la hipoxémica, la hipercápnica, la mixta y la otra de choque, ¿no? Ahí tenemos. Ahora, nosotros para manejar ventilación mecánica tenemos que estar preparados antes, no cuando el paciente está con ventilación mecánica. Nosotros debemos estar preparados mucho más antes, ¿no? E inclusive debemos estar organizados. Debemos estar organizados. Y en esa organización implica pues todo la logística que implica el ventilador, el corrugado, los filtros, los tubos, ¿no? El embudo, todo eso es logística, lo ve enfermería, ¿no? Y que debe saber dónde está. Lo lamentable es que no sabemos dónde está y corremos, perdemos hermosos tiempos y corremos. Cuando entra un paciente en paro, perdemos minutos, ¿no? Y sabemos nosotros que cuando el paciente entra en paro, a los 4 minutos empieza la muerte clínica, ¿no? O sea, después de 4 minutos empieza a haber daño cerebral. ¿Qué hizo la enfermera? Pues están corriendo por tubos, no hay 7.5, no hay del almacén. La llave del almacén lo tienen no sé dónde y se pierde el tiempo. Entonces, lo primero es estar preparados. Si usted se prepara bien, aparte de la charla que se le está dando hoy día,
y tiene la logística como debe ser, va a tener éxito, ¿no? Entonces, y parte de ese éxito es que maneje la vía aérea, ¿no? Es parte importante para este paciente que entra en ventilación mecánica. Y la vía aérea no es otra cosa que consiste en, hay métodos manuales, instrumentales y quirúrgicos para mantener esa vía aérea, ¿no? Entonces, hemos aprendido la maniobra frente mentón, la tracción mandibular, ¿no? La triple maniobra, ¿no? Ya cuando viene el médico ya viene, independiza la vía aérea con un tubo endotraqueal, probablemente con una traqueostomía de emergencia, etcétera, ¿no? Pero la enfermera debe saber manejar estos dispositivos, especialmente todo lo que significa la permeabilidad de la vía aérea superior. Desde vértigos hay en la vía aérea. Miren, nos están llegando a la UCI pacientes intubados con prótesis. Uy, se quita eso antes. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Algo está pasando. Imagínense, una prótesis, o sea, este paciente sobrado se atraganta. Sobrado y en la emergencia le meto las dientes y ocurre otra cosa. Había un paciente que hacía neumonía constantemente, después que le sacamos una tomografía le hemos encontrado un diente acá. Bueno, pero son cosas. Entonces, por eso es que debemos estar preparados. ¿Ya? Tener todo listo. Tener listo quiere decir tu material de incubación. Tener listo todo. Para eso se hace una epidemiología. ¿Qué atendemos acá? Pacientes adultos, pacientes ¿qué tubos se utilizan mal? 7.5, 7.5. ¿Qué es lo que se utiliza mal? Eso tenerlo listo. Tenerlo listo en un cartón, ¿no? Comprarse un organizador ahí. Tener listo el laringoscopio. En donde el personal de enfermería debe ver que este laringoscopio esté operativo. ¿Cuántas veces lo hemos intubado y las pilas están apagadas? ¿Cuántas veces hemos intubado y hemos querido la pala 3 y me andar la 4? Nos andar la 4, no hay la 3, total, a veces ponemos más pelos, ponemos más problemas que soluciones. Entonces, por eso, ante siempre un evento adverso, incidencia, debemos reunirnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, y todo va por la organización, ¿no? Por ahí. El estetoscopio, la cánula de gel, las tenidas, todo ese material debe estar listo en un maletín. Ese maletín no lo autorizamos, no lo vemos, El coche de paro también. Eso debemos tener listo, el coche de paro. El coche de paro está implementado, los insumos de ahí están atravesados. Ese es el tema, que no hay una continuidad. Probablemente un turno sí lo verifica y pone en su lista qué es lo que está faltando, pero no lo sigue el resto. Por ahí se pierde y hasta que se presente otro evento. Y el evento adverso implica la seguridad del paciente. Y si el paciente te demanda, te dice los medicamentos. Estos son medicamentos básicos para una intubación. Mire, no se le está pidiendo 100 medicamentos ni 20. Renta profumida. Con estos nosotros hacemos corona. Y debemos tenerlo ahí. Debemos manejar el fritanil, el diazepam, el propofol, ¿no? El vehiculón, el rocurón. O sea, son medicamentos que están en el lenguaje diario del enfermero que trabaja con este tipo de pacientes. Esto hay que tenerlo listo. Manejar bien la vía aérea. Mi aspirador, mi oxígeno, ¿no? Entonces, todo esto debe estar operativo para no estar teniendo problemas. Bueno, y después de esta pequeña introducción de lo anterior, recién vamos a definir qué es ventilación mecánica. No es otra cosa que una sustitución temporal.
es temporal, hasta que el paciente mejore su cuadro clínico, porque el cuadro clínico lo que le está llevando es insuficiencia y necesita este ventilador. Hasta que mejore esa evolución, hasta que resuelva ese problema, entonces el ventilador ya pasa a salir del paciente. Por eso dice su función temporal, ¿no? de la función ventilatoria, no que es un soporte artificial, ¿no? Ese es en sí la ventilación mecánica. Ahora, puede ser invasiva o no invasiva. Entonces, el que sea invasivo o no invasivo, ya eso lo vamos a tener que elegir con el médico. ¿Cuándo es invasivo y cuándo no es invasivo? Con esto antes del coronavirus, aplicaban los dos, mucho más la invasividad que la no invasividad. Pero ya después del coronavirus más la invasividad, porque la no invasividad implicaba mucha aerolización. Y justo los aerosoles son los que producen más contaminación, ¿no? Entonces por eso. Pero ahora, como lo hemos sabido, entre comillas, manejar la pandemia, entonces se está nuevamente incidiendo en utilizar la no invasividad como la invasividad, ¿no? ¿En quiénes están indicados la ventilación mecánica? En pacientes que tienen falla en la ventilación alveolar, los que tienen chum negativo, los que tienen atelectasias, ¿no? Los alveolos que están ventilados y no están perfundidos, los que están perfundidos y no están ventilados, ¿no? Pacientes con hipertensión endocraniana, ¿no? Porque estos pacientes con hipertensión endocraniana su grado está disminuido, ¿no? Pacientes con hipoxemia severa, pero hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo los síndromes de obstrucción bronquial crónicos, por ejemplo, los asmas crónicos, ¿no? O los EPOC, son pacientes que están acostumbrados a tener un hipercambio, ¿no? Ellos, si es que tú le bajas el CO2, lo puedes generar un apnea y no respira, porque la idea también es no bajar el CO2, ¿no? Entonces ellos se han adaptado a esa concentración de CO2, ¿no? Sino que a veces se complican, el CO2 se incrementa mucho más y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso que no todo paciente hipoxémico, la solución está en la oxigenoterapia, ¿ya? Entonces tiene que haber mucho más criterio. Si el médico nos dice, es un EPOC, cuidado, ¿no? El doctor, ¿cuánto quiere que sature? El doctor dice que sature 86, 80-86 suficiente. Ya, o sea, no quiere que sature 90 ni 92. Claro. Estamos acostumbrados a que el paciente sature 100, ahí está muy bonito para nosotros. No. ¿Ya? O si está con un SOP, también. Un SOP crónico, ¿ya? Así que tener mucho cuidado. Profilaxis frente a la inestabilidad, pacientes inestables con shock, ¿no? Con shock con problemas hemodinámicos, aquellos pacientes que tengan aumento de trabajo respiratorio, por ejemplo los COVID, los tórax inestables, la frecuencia respiratoria mayor de 30 a 35, por mencionar algunos, ¿no? Y faltan acá los que salen de sala de operaciones, ¿no? Faltan acá más, ¿no? Pero les he traído algunos cuantos. Los objetivos: mejorar la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, ¿no? Aliviar las líneas, disconfort, las atelectasias, el paciente que esté fatigado, no permitir que la sedación y el bloqueo también permita que el paciente se deje manejar, ¿no? Reducir la presión intracraniana y estabilizar la pared torácica como uno de los objetivos de la ventilación mecánica, ¿no? Pero ¿cuál es el cuidado de enfermería? ¿No? Ahora entremos a los cuidados de enfermería. Como enfermero, ¿qué debo tener yo con estos pacientes? ¿No? Identificar las manifestaciones clínicas. ¿Qué trastorno tiene el paciente? ¿Tiene un EPOC, un SOP, una neumonía, un síndrome de estrés respiratorio, un COVID, ira tipo 1, tipo 2, mixta? ¿Cuál es lo que tiene? Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a actuar, ¿no? Poner las prioridades, ¿no? Para tratar al paciente conectado al ventilador. ¿Qué prioridades tengo yo? ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades serán acaso aspirar secreciones, las prioridades serán acaso ver las alarmas del ventilador,
Las prioridades serán acaso mejorar la saturación. Hay que ver cuáles son las prioridades de este tipo de pacientes. Optimizar la oxigenación y la ventilación, que son dos términos diferentes, no es lo mismo. Mientras que la oxigenación es la administración de oxígeno externo, la ventilación no es otra cosa que ventilación y inspiración, ya que son dos términos diferentes. Entonces, ¿qué cosa usted quiere? ¿Quiere oxigenar o quiere ventilar? ¿No? Reducir el trabajo respiratorio. ¿Cuántas veces nuestros pacientes llegan cansados, disnéicos, ¿no? Agotados, diaforéticos, ¿no? Entonces, eso también es uno de mis objetivos de cuidar al enfermero, reducir el trabajo respiratorio, incrementar el volumen pulmonar, con apertura de vías aéreas y unidades alveolares. Entonces, hay alveolos colapsados, aquellos que tengan atelectaciados. Con el simple cambio de posición, estos pacientes empezamos a ver estos problemas de las atelectasias, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo ve el médico con su radiografía, etc. ¿No? Y nos dice, este paciente está atelectasiado, hay que hacerle vibroterapia, hay que hacerle drenaje postural, etc. ¿No? Entonces, y también tiene que, a la par que el enfermero hace esa terapia respiratoria, el médico también modifica los parámetros del ventilador, ¿no? Probablemente podría estar incrementando las presiones, ¿no? La presión inspiratoria, puede ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, asociado a lo que ocurre en el ventilador, permitir descanso de los músculos, permitir la sedación, reducir la presión intracraneana, como le digo. Entonces, ese es uno de los objetivos de enfermería. Bueno, otros más. ¿En quién están indicados? Pacientes con cuadro menor de 8. Pacientes con cuadro menor de 8 deberían entrar a ventilación mecánica. Eso está escrito ya por demás en la literatura, ¿no? Entonces, pacientes que llegan con muy largo y en el transcurso de mi tratamiento, de mi turno, el paciente empieza a disminuir su grado, tengo que ver por qué disminuye su grado. Entonces, si es menor de 8, entonces ya debería estar la ventilación mecánica. Ya, ni lo piensen, ya, menor de 8, ustedes ya deben tener acá, en una mesa de mayo, material de intubación, su ventilador ya que esté acá, y todo lo demás que su coche de pago y todo lo demás que necesitamos. ¿Ya? Si tomo un ABA, ve cómo está la presión de oxígeno. Y en la literatura nos dice que si está menor de 60, entonces también es un criterio. Imagínense, está con plasma disminuido, está con taquímenes, está con presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que lo ponen como límite, ¿no? Y que la saturación sea menor del 90%, a pesar de que se le está dando oxígeno suplementario, también esa es otra indicación para que el paciente tenga ventilación mecánica. O que el PCO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Pero para eso nosotros debemos saber los valores normales también, ¿no? Sabemos que la presión de oxígeno, ¿no?, es de 80 a 100 milímetros de mercurio, tiene 60. Que la presión de CO2 es 35-45, tiene 50. En COVID hemos tenido 60-80 de CO2, ¿no? El pH mayor de 7.25, sabemos que lo normal es 7.35, 7.45, tenemos una acidosis. Entonces, y el incremento de CO2, el CO2 es acidótico, por eso si es que el CO2 está elevado, es muy probable que el pH lo tenga disminuido. Ese es así. El CO2, que se acumule el CO2 mucho en el paciente, devuelve a que el pH esté ácido, ya, porque el CO2 es netamente acidificante, la capacidad vital disminuida. Nosotros todos sabemos el volumen corriente, el volumen expiratorio, el volumen, ¿no? Entonces, esa capacidad está disminuida. Y pacientes, de hecho, que entren con paro cardiorrespiratorio son generalmente indicaciones de pacientes que entren a ventilación mecánica. De hecho, que toda terapia tiene sus efectos adversos. Barotrauma, ¿no? Probablemente haya habido una lesión en la intubación y el paciente empieza a acumular oxígeno en otros sitios, alteraciones hemodinámicas y cardiológicas, ¿no? Porque si bien es cierto, el ventilador te va a dar
te va a ingresar presión en un determinado volumen, entonces los pulmones son el objetivo, pero el sistema cardiovascular se ve comprometido, por eso hay alteraciones cardiológicas. Y como el sistema hemodinámico está comprometido, probablemente haya problemas renales, problemas hepáticos, problemas gástricos, problemas del cerebro también, por esto de la alteración hemodinámica, ¿no? Reducción de los mecanismos de higiene bronquial, aumento del riesgo de infección por esta terapia invasiva, ¿no? Bueno, y lo que le dije, aumento del tic, reducción de la perfusión cerebral, no, complicaciones psicológicas también, ¿no? Porque no es normal que alguien le ingrese en un tubo y empiecen a ventilarlo, ¿no? Otro de los objetivos de este paciente ventilado es cubrir las necesidades de la seguridad del paciente. Y eso implica que el paciente tenga un RAS. ¿Qué RAS necesita, no? Si sabemos que el RAS va de 5 a menos 5, ¿qué RAS necesita? 0, menos 1, menos 2. ¿Qué quieren? ¿Un paciente combativo? ¿Quieren un paciente que se esté jalando las tubuladoras? Entonces, si ven un paciente así, por eso es que tienen que hablar al médico, ¿no? Si ven un paciente que se quiere arrancar las tubuladoras, todo eso, doctor, mire, el paciente ya se va a tirar en la cama, ¿no? Entonces, ¿qué RAS necesita? Menos 2, 0, menos 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo, no? Entonces, por eso hay que trabajar con el médico ahí. Entonces, ya le va a decir la analgesia, bueno, hay que incrementar el flujo, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, si el paciente está combativo, no solamente es modificar el flujo. Hay que ver, de repente el tubo está corado, el tubo está tapado. ¿Cuántas veces el paciente, el tubo está tapado, se desespera porque no puede respirar, pues no ves que no le entra aire? ¿No? Sí, se ha pasado. Va siempre para nosotros dormirlo, pero revisó usted el tubo endotraqueal, está obstruido, está desobstruido, está clampado, de repente la tubuladura por ahí está acodada, ¿no? De repente el filtro está sucio, de repente el paciente tosió y se fue las secreciones hasta el filtro, ¿no? Y está dando los picos altos, y pensamos que la solución es la zoonogésia, ¿no? La zoonogésia es parte del resto es manejo de enfermería, detectar los campos fisiológicos y estado ventilatorio del paciente, valorar las respuestas que el paciente y el ventilador siempre deben los dos tener una buena asociación, ¿no? Comprobar la eficacia de la ventilación, ¿no? Entonces, pero eso van a haber criterios, ¿no? Generalmente son, como el enfermero está en la cabecera del paciente, está viendo cómo está ventilando, si los músculos respiratorios se van, si el paciente se va dejando llevar por el ventilador o ambos se van asociando, la presencia de secreciones, etcétera, ¿no? La presencia de fiebre, la presencia de músculos de la utilización de músculos accesorios. Entonces, el enfermero está viendo, o sea, está observando todo lo que le va sucediendo al paciente. Va viendo cómo va su hemodinamia, cómo va su saturación, su frecuencia respiratoria, su presión, todas las funciones vitales, ¿no? Y esto tiene que asociarlo con su ágafo, con bases arteriales. ¿Cómo está su pH? ¿No? El CO2 sigue aumentando. Doctor, el CO2 sigue aumentando. El paciente no es un retenedor CO2, vamos disminuyéndolo. No, ya van a mover parámetros de ventilador. El paciente tiene mucha secreción, o las secreciones son muy densas, hay que nebulizarlo. Entonces, es comprobar la eficacia de ventilación mecánica. Comodidad física y psicológica. Es un paciente que necesita también humanizar la atención. ¿Cuánto ya de ahora de nosotros solamente nos dedicamos a ver monitores? Vemos monitores, vemos todo, pero nadie ve al paciente, ¿no? Viene nuestro médico, ve la historia clínica aquí, se va, pero ¿quién ve? Nadie ve al paciente, ni siquiera lo destacó para ver cómo está respirando. El enfermero viene y grafica lo que está ahí, pum, y empieza a dar tratamiento, pero acaso lo revisó, cómo está el tubo, ¿no? Si ha desplazado, nada. Entonces estamos perdiendo eso. Y es parte de la humanidad y de la seguridad del paciente. Monitorizar y vigilar al paciente. Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, toda la función vital, su PVC, ¿no? Sus gases arteriales, su nivel de conciencia, en este caso sería el RAS, ¿no? Y los parámetros del ventilador.
Los parámetros del ventilador no pueden ser los mismos todos los días. No pueden ser los mismos todos los días. Y supuestamente el paciente entra telestasiado y yo va disminuyendo las telestasias, los volúmenes van a tener que ir aumentando. Tienen que ir aumentando. O si le metieron una presión, una determinada presión, probablemente la presión tiene que ir disminuyendo. Porque el paciente ya se va mejorando sus alveolos. ¿Sí? Bueno, en el caso de ventilación mecánica no invasiva, existen estos arneses que deberíamos tenerlo, deberíamos tener en una unidad de urgencias, de emergencias, de unidad crítica, deberíamos tener estos arneses. Que ya, aunque se nos prohibió últimamente utilizar esto por esto del COVID, pero deberíamos estar preparados. Los modos ventilatorios en el caso de ventilación mecánica no invasiva son por volumen y por presión casi los mismos modos de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y la ventilación mecánica invasiva no es otra cosa que la introducción del tubo endotraqueal, la presencia de una cánula de traqueostomía. O sea, el hecho de que un dispositivo ya empiece a agredir la vía respiratoria, en este caso alta, para empezar a actuar a través de la vía respiratoria baja, ya es una ventilación mecánica, ¿no? ¿Qué tenemos que registrar? ¿No? Entonces, de hecho que cada unidad tiene sus hojas, ¿no? Cada unidad tiene sus hojas, se adapta a ellas, ¿no? Pero básicamente tenemos que ver el modo ventilatorio, qué modo ventilatorio está, ¿no? Y eso debería ser hora a hora, porque a veces entra el paciente de presión con el modo ventilatorio a presión, y de a otra hora pasa a volumen, y de probablemente a otra hora pasa a presión soporte, y de repente acaba mi turno y ya está ventilando con tubo endotraqueal, porque solamente requirió 1 minuto nada más de soporte. Pero a veces eso no se ve en la gráfica de enfermería, no se ve. Entonces debemos mejorar probablemente el registro, ¿no? ¿Qué modo ventilatorio está? ¿Es asistido? ¿Es controlado? ¿Por presión? ¿Por volumen? ¿Es presión soporte? ¿Es espontáneo? ¿Qué modo es? Pues esos son modos que están en nuestro ventilador mecánico. El FIO2, la FIO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, que son parámetros también que se deben programar en el ventilador. El programa el FIO2, porque esos son los que programa el médico, ¿no? El FIO2, que va de 21 hasta 100%, ¿no es cierto? El volumen minuto, ¿no? El volumen minuto no es otra cosa que es el volumen corriente, el volumen Tyndall. El volumen corriente es para eso necesitamos peso del paciente. El peso del paciente es el peso ideal, ¿no? Por una constante que está universalmente aceptada, que puede ser por 6 o por 8, ¿no? Ese volumen, ese peso ideal por 6 o por 8 da el volumen corriente, ¿no? Va a decir, cuando yo peso 80 por 6, sería 480 mi volumen corriente, como volumen corriente. Ese es mi volumen corriente. Pero que digo, el volumen Tyndall, el volumen, ese es el volumen corriente, el volumen Tyndall, ¿no? Ese es, ¿no? El volumen minuto es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. En un minuto, ¿cuánto de volumen le da? Es mi volumen corriente que me calcularon por la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas frecuencias tengo? 15, 16, 20, ¿no? Ese es mi volumen. Eso también debe estar registrado, ¿no? La frecuencia respiratoria. ¿Cuánto le estoy programando al paciente? ¿Y cuánto el paciente devuelve también? Por ejemplo, hemos programado acá 16 y el paciente está en 18 o está en 25 y nadie se dio cuenta, ¿no? La presión, el flujo inspiratorio, la PIC, ¿no? Que es la presión positiva final de la aspiración, el trigger gatillador o el disparo, que es la sensibilidad. El PIC generalmente es hasta 5, lo normal, pero se puede ver, en COVID hemos tenido 10, 15, 20 de PIC.
Imagínense, esos pulmones han estado tan cerrados que creo que ni soplándolo directamente salían esos alveolos. Pues imagínense, una dióxido bien alta, ¿no? La sensibilidad, que normal es hasta 2, la presión es pico, ¿no? La presión también, el volumen mandatorio intermitente, bueno, ese es para otro modo ventilatorio, ¿no? Las alarmas, ese es otro cuidado de enfermería, las alarmas, ¿no? Las alarmas no es otra cosa que ver la presión máxima, ¿no? ¿Cuánto es el límite? El límite de presión máxima, ¿no? Dice que debe ser superior a 10 centímetros por encima de lo que programó el médico, ¿no? Y debe ser inferior a de 5 a 10. Se debe programar lo máximo y lo mínimo, ¿sí? Cuando empieza a tener más de 10 de lo que el médico programó, ya el ventilador empieza a sonar, ¿no? El volumen expirado, el volumen minuto. Si yo por volumen minuto, por ejemplo, yo tengo, ¿cuánto dije? 480 por 20 serían 480 por 20 sale 900 y tanto. Entonces ese es mi volumen minuto. Entonces yo lo programo, el volumen minuto dice que debe ser 10 a 15% por el límite superior. Es aquí debo programar mi alarma. La frecuencia respiratoria, si es que tiene más de 30 respiraciones por minuto, también debe sonar el ventilador. Si tiene en apnea mayor de 20 segundos, también debe sonar el ventilador. Pero la pregunta es ¿por qué no suena el ventilador? Porque parte de la programación es también programar las alarmas. O no lo hacemos porque no nos gusta hacer, o no lo hacemos porque no sabemos. Algo pasa, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Entonces, bastantes cosas pasan a veces, ¿no? Cuidados generales. ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo está su ansiedad, su agitación? El ventilador también configurar. Generalmente las conexiones. ¿Cuántas veces esto no se ha aplicado? Y aparece ahí en la pantalla, fuga. El café está bien, el tubo está bien, mi filtro está bien, pero ¿qué pasa? ¿Esto está aplicado? Revisión de fugas. También ahora está acá en los ventiladores últimos están las fugas también, ¿no? ¿Cuántos el porcentaje de fugas permisivas en un paciente? ¿Saben? Mayor de 15%. 15 para arriba ya no es menor. Y si es cero, mejor. Si es cero, mejor. Lo ideal es que tenga cero de fugas, o sea que esté bien terminado. Configurar alarmas siempre, ¿ya? Y confirmar los parámetros. No programar que coincidan con lo deseado. Su ambú con su reservorio. El ambú debemos manejarlo los enfermeros, ver la PIB, limpiar su filtro, ¿no? Que tengan su bolsa para que llenen el oxígeno y todo eso, ¿no? Las tubuladuras, los flujómetros, la cánula de mayo, la aspiración, los equipos para aspiración, los guantes estériles. O sea, estos son equipos auxiliares para la ventilación. Yo como enfermero, además, ¿qué debo hacer? Miren, hemos visto el paciente, que debo tener cuidado con la intubación, con sus tubos, todo eso, el ventilador, que debo tenerlo listo, las alarmas, todo eso. Pero ¿qué más? La posición del paciente. Se recomienda 30 grados. 30 grados. Pero de ahí ya cuando entra en terapia respiratoria probablemente los ángulos disminuyan. De hecho, que si es paciente neurocrítico hay que tener mucho cuidado. Comprobar la posición correcta de la zona nasogástrica. ¿Cuántas veces no hemos visto pacientes que empiezan a tener reflujo? Comprobar la posición del tubo, el balón de neumotaponamiento. Esto debemos nosotros revisarlo en cada turno, el balón de neumotaponamiento. Debemos tener un bufómetro, ¿no? Dice que debe estar entre 20 a 30 centímetros de agua, que eso es lo normal. El balón de neumotaponamiento de un tubo endorraquial, de una cánula de traqueostomía. Eso debo verificarlo por cada turno, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Dice sustituir los filtros, ¿no?
Los purgados no nos recomiendan, pero los filtros sí, hay que sustituirlos. Ya cada unidad ya establece sus días y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en mi unidad el filtro inspiratorio lo cambiamos cada semana, el expiratorio lo cambiamos cada 48 horas y los higroscópicos lo cambiamos cada 24 horas. O sea, ya lo hemos establecido así en nuestra unidad, ¿no? Sí. Pero porque se hacen estudios y todo eso, ¿no? ¿Ya? De higiene oral para prevenir las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Nos recomiendan clorexidina, pero si no hay clorexidina, la literatura también te recomienda un cepillado bucal con cualquier otro antiséptico bucal. Hágalo, hay que hacerlo. Y se recomienda en cada turno, ¿no? Hicieron estudios para ver la efectividad entre un enjuague bucal, entre la clorexidina, entre la pasta dental, ¿no? Entonces, y entre simplemente el arrastre mecánico de la placa de acá, entonces casi ahí nomás va el porcentaje, ahí nomás van. O sea, querían ver cuál es más efectivo, ¿no? Porque querían seguir. Entonces, pero la literatura finalmente nos dice que la clorexidina, pero los otros también, porque a veces nos dicen, no hacemos el enjuague porque no tenemos clorexidina, pero tenemos esta, ¿no? ¿Sí? Los cambios de tubuladura no es necesario. No es necesario cambio de tubuladura. Tubuladura. Las tubuladoras inspiratorias, no, pero sí los filtros. Los filtros, aspiración, secreción ecotécnica estéril. Y hay que saber cuándo hacer una aspiración de circuitos cerrados, circuitos abiertos, aspiración orotraqueal, aspiración nasotraqueal, aspiración de traqueotomía, aspiración de traqueal, que son totalmente diferentes. Pero sí, lo común para todos es que la presión debe estar de 80-120 milímetros de mercurio en el equipo de función. Por ahí creo que está. Manipulación y los nutrientes que se realizan con técnica séptica también para venir a la neumonía y durante la administración de medicamentos, introducir agua también, ¿no? Y siempre detener la nutrición en caso de que el paciente se va a aspirar. Vamos a aspirar y detener la nutrición, ¿no? Informar al médico si el paciente no tolera la nutrición enteral también, porque esto de la reconstitución puede ver aspiración, ¿no? Ahí yo les decía, el balón de neumotaponamiento. Y este balón de neumotaponamiento debemos verificarlo antes de la incubación, que tuvo usted siempre con el balón, con su baloncito, bien inflado. Entonces, le decía, debe tener su pufómetro, pero no tenemos pufómetro. Entonces, ¿cómo le mido el balón? Entonces, la literatura nos da una técnica bien simple, dice que nos toquemos la punta de la nariz y más o menos ese espesor o ¿no? debe sentirse en el ¿cómo se llama? En el baloncito. Ese más o menos es la consistencia, ¿no? No tenemos pufómetro, pero ya es un pufómetro. Igual para la traqueotomía también debemos nosotros verificar que esté con esa cantidad, de 20 a 30 centímetros de agua. La fijación. A pesar que hay estudios que deben hacer con el nudo de alondra, ¿no? Con el ángel 1, el ángel 2, el ángel, etcétera. el ángel. No hay algo que diga lo contrario. No hay nadie que hasta ahorita diga lo contrario, a pesar de que estamos ya un poco más de 15 años utilizando esta técnica de fijación, no hay estudios que han demostrado lo contrario. Aunque los anestesiólogos por ahí utilizan el esparadrapo, ¿no? Que siempre llegan los pacientes con el esparadrapo, ¿no? Entonces, esto ha sido una técnica bien económica, ¿no? Aunque las casas comerciales nos envían siempre fijadores muy sofisticados, pero es de costo, por eso no lo adquirimos. Pero sí podemos adquirir una gasa que se extienda, un sesgo, ¿no? Eso sí lo podemos hacer. Y es barato. Y es muy efectivo, eso es lo bueno, que es efectivo. Ahí está viendo una lámina de un lavado bucal. El lavado bucal debe ser entre dos personas. Con una solución que se tenga, con una solución. Porque a veces, no, hágalo carbonatada. A veces me dicen, no hay nada, licenciado, ya que sea con agua, ¿no? Pero al menos arrastramos ya los microorganismos que están ahí. ¿No? ¿Ya?
Entonces, con lo que tenga usted. Lavado de manos, que ha sido la más económica y muy efectiva en esta pandemia. En la posición del paciente, evaluando lo mismo, ¿no? La higiene, los cuidados de la vía aérea. ¿No? Entonces, ¿cuándo puede aspirar? Se debe aspirar cuando sea necesario, nada más. A veces aspiramos al final, en el medio, no, usted aspire cuando en el ventilador aparecen ahí hay unas ondas en forma de serrucho que nos indican que hay presencia de secreción. Y aparte que también a veces las secreciones son visibles. Y si son visibles, con mucha más razón hay que aspirarlo, ¿no? Los ruidos, se escucha el borboteo que va pasando la secreción, ¿no? Áspero. Probablemente el paciente haya estado ventilando adecuadamente y de pronto empieza a ponerse disneico, ¿no? Disneico. De repente está tranquilo, pues, entonces revise si hay secreciones, probablemente sea eso nada más. Aumento de las presiones pico. Las presiones pico se pueden incrementar, 1, porque tu paciente esté con secreciones; 2, porque haya presencia de broncoespasmo; 3, que probablemente el tubo se haya colado; 4, tiene que revisar su filtro. A veces la presión de pico y esto está lleno de secreciones. Todo esto, hasta esto. Por eso la presión de pico por algo parece pica alta, y marca. Ya lo aspiró, ya lo aspiró. Lo auscultó, está con espasmo, está con broncoespasmo. Ya pues hay que decirle al doctor que está con broncoespasmo, ¿no? ¿Revisó su filtro? No, revíselo, ¿no? O está codado, a veces el tubo está codado. O a veces el paciente está que se despierta, que lo muerde el tubo. Entonces, las presiones pico, ¿no? Por eso que aumentan las presiones pico. Los descensos de volúmenes también nos puede evidenciar que haya presencia de secreciones, ¿no? Que el paciente te empiece a desaturar, que aumente el CO2, ¿no? Artefactos, dice, en el flujo ventilatorio, ¿no? Probablemente algo está por ahí que contamina, ¿no? O que esté obstruyendo a todo el flujo de la oxigenación, ¿no? Bueno, hay todo un procedimiento para aspirar secreciones, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Si es orotroquial, si es traqueotomía, si es orofaringio, si es nasofaringio, ¿no? Hay que ver, de repente está traccionado el tubo. La presión del balón nuevamente, cuidado, higiene bucal, lo mismo. El ventilador mecánico, ¿qué hay que ver? Hay que ver sus circuitos inspiratorios, expiratorios. En el panel que vamos a ver, el volumen Tyndall, que es el peso por 6 y por 8, la frecuencia respiratoria que lo puede programar de 16 a 20. La inspiración y expiración, la relación es de 1 a 2. De 1 a 2. Siempre la expiración es un poco más larga, pero hay que tener en cuenta que en el caso de pacientes con EPOC o con síndrome de insuficiencia bronquial, la expiración es mucho más prolongada, porque lo demoran para poder hacer una expiración. El flujo, ¿cuánto es el flujo? ¿Cómo le va a hacer? El flujo es hasta 45, puede ser, ¿no? Modo ventilatorio, es asistido, es controlado. No, hay asistido, controlado y espontáneo, hay 3 nada más, hay 3 modos, 3 grandes modos. Que de ahí empiezas a combinarlo y es una cosa de los accesorios, la humidificación. Para COVID está prohibida la humidificación. Para COVID está prohibida la nebulización. Bueno, ahora está limitada, ¿no? El panel de monitorización y sistemas de alarmas. Dice que al iniciar la ventilación deberían querer los siguientes parámetros. Mire, usted no sabe nada de ventilación, agarra su ventilador y dice el modo control volumen, punto, que es lo más usual. Para casi el 70-80% del paciente viene para control volumen, ¿no? Calcula su volumen Tyndall, que es el peso por 6 por 8. Calcula su frecuencia respiratoria, que es 16 a 20. Calcula su PIC, lo puede poner, que es hasta 5, su sensibilidad, que es de 2, ¿no? La FIO2 también puede poner 100%, hay que ver si el paciente está desaturando, ¿no? Entonces con eso ya usted hizo mucho ya. Desde que primero el ventilador y puso su filtro ya prácticamente hizo más, yo podría decir que más del 70% del trabajo, también el médico, ¿no?
El volumen minuto ya viene después, ya eso se calcula automáticamente. La PIB, ¿no? La sensibilidad, la presión inspiratoria que va de 35 a 40. El flujo que va de 35 hasta 45, les decía. ¿No? Lo pueden venir a preparar su equipo. Tienen que conocer bien sus ventiladores, tienen que conocer bien sus equipos. ¿No? Entonces, esto debe ser manejado por el enfermero y debe prepararlo, que esté óptimo, que esté funcionando. ¿No? La fuente de gas, el funcionamiento del ventilador mismo, sus accesorios, que se encuentren bien ubicados. ¿No? Verificar las alarmas, la programación. Hay que programarlo con su bolsa. ¿No? Tener disponibilidad de equipo de reanimación, ¿no? Y tomar una muestra para ver cómo va el paciente. Si el paciente tú lo aspiró, lo nebulizó, no le va a tomar agua en ese momento también. Si usted lo movilizó, tampoco. Si usted le acaba de cambiar el modo, tampoco, pues no le va a tomar el agua. Espere por lo menos la temperatura que dice de 15 a 30 minutos. ¿Ya? Por si acaso. Dice, conecte al paciente, observe la mecánica respiratoria, apuntado campo pulmonar. Después de 30 minutos de respiración mecánica, recién, mira, no te estoy diciendo, hasta 30 minutos puedes esperar para tomar una muestra sanguínea. ¿Ya? Y según los resultados, puede ya, el médico realiza variaciones. ¿No? Que el paciente esté cómodo, ¿qué RAS necesito? ¿No? Tubo endotraqueal, en todo momento valoración clínica, ¿no? Y de ahí estar pensando así como se intuba al paciente, hay que estar pensando cuándo lo voy a destetar. No es que el paciente va a tener esto frecuentemente, ¿no? Entonces ya viene el destete ventilatorio. Es todo un proceso también, todo es un procedimiento de empezar a destetar al paciente. Lo puede destetar con el ventilador y sin el ventilador mecánico. ¿Ya? En la UCI tenemos ciertos esquemas para poder detectar al paciente. Ahí están los criterios. ¿Cuáles son los criterios de destete? Hay criterios vasométricos, hemodinámicos, neurológicos y respiratorios. Son varios criterios que nosotros debemos tener en cuenta para que el paciente empiece a interrumpir la ventilación mecánica. ¿No? Como por ejemplo vasométricos, cómo está su saturación, su pH, cómo está. ¿No? Hemodinámico, cómo está su tensión, cómo está su tensión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca. Neurológico, cómo está el nivel de conciencia del paciente. Los respiratorios, cómo está su frecuencia, cómo si hay tiroides, si hay sincronía, etc. ¿No? Y los modos de destete en ventilación mecánica es SIP, es CPAP, es CPAP con presión soporte, ¿no? Esos generalmente son los pacientes que estén en destete en ventilación mecánica. Cuando es destete con tubo entero ya se coloca oxigenoterapia. No contentos con esto, no contentos con esto se nos vino la pandemia. O sea, no era suficiente lo anterior, sino se nos aunó esto, la pandemia COVID, que cambió muchos paradigmas, ¿no? Muchos paradigmas en la atención, inclusive del paciente ventilado, ¿no? Entonces, hay ciertas especificaciones básicas y muy especiales en este paciente. Ahora tenemos que vestirnos así, ¿no? Porque no sabíamos cómo se comportaba esta enfermedad, no sabíamos cómo atenderlo, ¿no? Pero en los momentos de la primera y la segunda ola, así teníamos que vestir. Ahora ya nos estamos dando relajo por lo que ya vino la vacuna, ya la inmunidad de rebaño y todo eso. Pero están viendo las noticias de ayer nomás. En China están que mueren más de 60.000 con esta nueva variante y todo lo demás. O sea, no nos vemos que esto está terminado, por si acaso. Por si acaso. Así que no hemos aprendido mucho de la pandemia. No hemos aprendido. O no queremos aprender también. Miren, tenemos que atender a los pacientes en esta posición, la posición de pronación. Por eso les dije, no era suficiente lo anterior, sino que también se aunó esto. O sea, aparte de lo anterior, usted también debe saber atender pacientes en pronación. Y ventilación en paciente en pronación es todo un tema también.
cómo Cuando pronar, cómo pronamos, despronar, a qué una hora luz, sí. despronar, ¿no? Entonces el paciente en ventilación mecánica, en pronación. ¿Cuál es una vía? Sáquenle un gas ahí, saque el gas ahí. Esto es complicado. de verdad que es toda una ceremonia. Y algunas consideraciones que nos dijeron para un paciente de COVID, ¿no? Que debemos utilizar filtros. Sabemos que para virus es un virus lo que está, ¿no? Material que sea desechable. Y pacientes con COVID, los materiales todos eran contaminados. La regla de la bioseguridad, la regla número 1, la universalidad. Todo paciente es potencialmente contaminado hasta que no se demuestre lo contrario. Punto. Aspiración de secreción, circuito cerrado. No debe haber circuito abierto. Recuerden que la aerolización es el mecanismo mediante el cual se disemina ¿cómo se llama? La humidificación activa tampoco. Nebulizaciones tampoco. Ventilación mecánica invasiva bien restringida, ¿no? Como para intubación tiene que ser una secuencia de intubación rápida, tiene que ser rápida, sí o sí. Inclusive se nos armaron unas cámaras para poder prevenir la... Bueno, de verdad que porque si ya entran de turno, ¿ya? Y esto uno termina, ¿verdad? Y en cada una de las charlas se le prenden varias charlas. Hay charlas de ventilación de secreciones, hay charlas de higiene oral, hay charlas de manejo del ventilador en sí, porque tenemos que presentarnos aquí y prender y todo eso, ¿no? Hay charlas de pronación, porque hay toda una técnica para poder pronar al paciente, qué se necesita, cuántas almohadas, cuántas sábanas, en qué momento la enfermera va a tener que, porque ella es la que va a dirigir. ¿Quién se va a poner en la vía aérea? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién se va a poner al lado derecho? ¿Quién se pone al lado de los catéteres? Entonces, todo eso es una técnica, que nosotros no hemos aprendido en poco. Pero son charlas que se desprenden de esta pincelada, de verdad. Hemos charlado un rato, ¿no? Pero como digo, no sé si habrían preguntas, intercambio de experiencias, etc. Disculpen que corrió, como les digo, por lo que ya veo que van a cambiarse de tiempo. Así es. No sé si está bien Así es. explicadito. No sé si hay preguntas. O continuamos con esto, Carlos, no sé, o lo dejamos. Claro, con el ventilador. Ya, continuamos. Entonces vamos a prender el ventilador. Tenemos el ventilador mecánico. Ya.